Amados hermanos y hermanas en el Señor, vamos en esta hora, en este instante, a iniciar el estudio de la palabra. Hoy traemos un tema de mucha significación y que trata de dar respuesta a la preocupación de muchos cristianos acerca de si Dios habla hoy o no. Pero antes vamos a presentarnos ante el Señor en oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, todo nuestro ser delante de ti, para que nos esté ministrando mediante tu bendita palabra. Dios eterno, que podamos participar con espíritu de devoción, de adoración, de agradecimiento y de entrega. Oh Dios amado, que tú estés trayendo esa bendición especial hasta cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El punto, hermano, de si Dios habla hoy tiene gran relevancia, precisamente porque muchos cristianos, aún de larga data, se han planteado siempre: ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Si Dios habla, ¿cómo lo escucho? Y esa gran preocupación que se anida en el corazón de los creyentes, en este caso particular de un sector de los creyentes, encuentra su respuesta en la palabra. Hay los que dicen: nunca he escuchado la voz de Dios. Pero mediante la propia Escritura podemos ilustrar y podemos al mismo tiempo llevar la información al corazón y a nuestras vidas de que Dios siempre ha hablado y que lo seguirá haciendo, porque Él es soberano. Hebreos 1:1 nos dice que el Señor, nuestro Dios, ha hablado al hombre de muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas. Y eso significa que de alguna forma Dios ha hecho oír su voz, su palabra, en diferentes etapas y situaciones de la humanidad. En teología conocemos lo que es la revelación especial y la revelación general. La revelación general es aquella que percibimos a través de la naturaleza, es decir, Dios hablándonos a través de la creación. Y la revelación especial es aquella en la que el Padre nos habla a través del Hijo, la obra de la encarnación, la obra de la cruz y la obra de la resurrección. Hechos esto, expresado en la propia palabra, confirmado por la historia secular. Y por la palabra sabemos también que ese Cristo resucitado está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y eso la Escritura nos lo muestra. Lo que pasa es que el Señor ha tratado con el hombre en diferentes etapas, como señalé, y lo ha hecho a su manera y dentro de su soberanía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos la labor de los profetas. El Espíritu del Señor venía sobre una persona determinada a quien Dios elegía para comunicar un mensaje, y esa persona, guiado por el Espíritu Santo, entonces se constituía en vocero del Señor en un momento dado, para dar a conocer la voluntad del Señor a una persona, a un pueblo, a una familia, a un rey, a una tribu. De alguna manera, ese mensaje, mediante el corazón, la vida de ese creyente llamado, ese mensaje llegaba hasta los corazones y los oídos
de las personas a quienes Dios quería comunicar su mensaje. Entonces, usualmente Dios usaba a los profetas, pero también usaba ángeles. Recordemos la experiencia de Abraham y de Sara respecto a Isaac, la experiencia de los ángeles en Sodoma y Gomorra, comunicando e impartiendo juicio, la experiencia de los ángeles como mensajeros del Señor en el caso de la encarnación, el anuncio a José, a María, a Elizabeth, a Zacarías. Es decir, que el Señor, mediante su soberana voluntad, usaba también a los ángeles como mensajeros suyos. Y poco a poco, con el paso del tiempo, Dios fue hablando de muchas maneras, de muchas formas. Él fue descorriendo la cortina en el caso específico de la encarnación, y poco a poco fue dando a conocer más y más informaciones hasta llegar al escenario de la cruz. En este sentido, y para la redacción del canon del Antiguo Testamento, él usó reyes, en el caso de, por ejemplo, de David, legisladores, como es el caso particular de Moisés, poetas como Job y el propio David, usó ganaderos, como el caso de Amós, usó agricultores, como el caso de Eliseo, quien al momento de su llamado estaba precisamente arando la tierra para la siembra, estaba en la preparación de la tierra. Usó médicos, como el caso de Lucas, pescadores como parte de decirlo, parte de los apóstoles, artesanos, como el caso de Pablo, cobradores de impuestos, como el caso de Mateo. Y así Dios, según su parecer, llamó a hombres, los usó según sus planes y propósitos. La misión del profeta en el Antiguo Testamento consistía en amonestar mediante la palabra a grandes y a pequeños, anunciar juicios, como el caso de Jonás, llamar al arrepentimiento, anunciar eventos a futuro, enseñar, corregir, advertir, es decir, mediante el uso de la palabra de autoridad. Ahora, todo mensaje emitido por los profetas debía de ser auténtico, y se tomaban en consideración dos elementos claves. Primero, debía ajustarse a la palabra del Señor, es decir, a las prédicas y enseñanzas de otros profetas, porque no olvidemos que era el mismo Espíritu de Dios que estaba guiando la mente y el corazón de aquellos hombres, y por consiguiente había un hilo conductor en materia del contenido de la enseñanza, donde no podía aparecer ningún tipo de contradicción. Y esa era una de las características fundamentales del mensaje auténtico. Y la otra tenía que ver con el hecho del cumplimiento. Si el profeta anunciaba un acontecimiento y este no se cumplía, entonces no se consideraba el mensaje ni al profeta como auténtico, sino que era tenido, considerado, y así lo establece la Escritura, como falso profeta. Entonces, eso que los profetas hablaban o anunciaban, Dios ordenó escribirlo porque Dios estaba preparando a futuro lo que hoy tenemos a manos, la Escritura, constituida por dos cánones, el Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. A ellos Dios le ordenó escribir lo que le era revelado,
a Josué, por ejemplo, a Moisés, a Jeremías, a Daniel, a Salomón, Juan, el teólogo, Lucas, Pablo. Todos ellos escribieron, y específicamente vemos en Apocalipsis 22:6 y en Apocalipsis 22:19 cómo el Señor instruye a Juan para que escribiera la visión, lo que Dios le estaba revelando. Ese proceso de proclamación y de escribir los mensajes incluyó un espacio de unos 1500 años, 40 hombres, 66 libros que fueron aceptados mediante la guía del Espíritu Santo como libros inspirados. Esos 40 hombres escribieron durante esos 1500 años en diferentes circunstancias, culturas, etapas, situaciones, eventos y propósitos. Así que tenemos entonces lo que es la palabra profética más segura. Esa palabra profética nos llegó a la revelación mayor, la revelación especial, que es precisamente la contundente encarnación del Hijo de Dios. Como sabemos, la muerte de Jesús en la cruz y su posterior resurrección, con lo que fue luego el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en ese punto clave y luego de la ascensión quedó establecida la iglesia. La iglesia cuyo pastor es el Espíritu Santo. El pecador, entonces, a partir de ese momento, es llamado por el Señor, redimido, perdonado, sellado, adoptado, y el Señor entonces lo incluye en lo que es ese nuevo pueblo que a partir de ese momento Él comenzó a estructurar. En Romanos 8:14 el Señor nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y 2 versículos más adelante dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. Ese hombre llamado y restaurado, Dios entonces lo constituye como mensajero suyo. Ahora, ¿cómo podemos, en ese rol de hombres redimidos como mensajeros, cómo podemos constituirnos entonces en hombres con la capacidad de poder oír la voz de su Salvador, la voz de quien nos llamó? Debemos de tomar en ese sentido en cuenta algunos aspectos que son fundamentales, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino también desde el punto de vista de lo que es el alcance de nuestra fe. Primero, debemos sentir que estamos en paz con Dios. Eso debemos creerlo y confiar en lo que la palabra dice. Romanos 5:1 nos asegura que mediante la cruz ya estamos en paz con el Señor. Hemos sido puestos en paz con Dios mediante la justificación. Entonces, si hemos sido llamados por el Señor, como de hecho ha ocurrido, y hemos sido acercados y constituidos en pueblo, y la Biblia dice que hemos sido adoptados, entonces somos hijos de Dios, estamos en paz con Dios. No importa lo que en nuestra naturaleza humana pueda provocar en nosotros respecto a este artículo de fe, no importa cuáles sean nuestras reacciones naturales, la Biblia dice que estamos en paz con Dios. Entonces ese es el primer punto para aprender a oír la voz del Señor. Estamos en paz con Dios. Tú estás en paz con Dios si ya te has reconciliado con el Padre a través de Jesucristo. Segundo, ese creyente llamado por el Señor, enviado a proclamar la palabra como mensajero,
como profeta, ahora con una nueva visión, ese creyente es sellado con la nueva naturaleza. 1 Corintios 5:17. Tenemos ahora una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía. Tercero, debemos ser sensibles a la voz del Señor, estando en paz con Él, teniendo una nueva naturaleza. Entonces, lo obvio es que Él nos hable y que podamos escuchar su voz. Y su voz recorre toda la tierra. Además tenemos en la Escritura la palabra profética más segura. Y Dios regularmente nos habla es a través de su palabra. Entonces, ser sensible a la voz del Señor. En cuarto lugar, afinar nuestro corazón con el corazón de Dios. Si hay algo que nos debe hacer sentir confiado, es el hecho de que estamos bajo el abrigo del Altísimo. Y por lo tanto, nuestros corazones deben latir junto con el corazón de nuestro Dios. Debemos afinar el corazón con Él. Quinto, debemos saber que Dios es Dios y no hombre. Al acercarnos a su presencia, al tratar de que Él nos hable, debemos entender la diferencia entre Él y nosotros. Él es absoluto, soberano, 3 veces santo, nosotros todo lo opuesto. Sexto, asumir la Escritura como absoluta y plena. No necesitamos cosas nuevas, no necesitamos cosas extraordinarias. Si no somos capaces de oír la voz de Dios mediante su palabra, es absurdo que estemos tratando de oír la voz de Dios en otros escenarios. Entonces, el punto es que siendo la palabra de Dios absoluta, plena e inspirada, deberíamos aprender a poner nuestro corazón y nuestro oído, precisamente aprender mediante la obra del Espíritu Santo a oír lo que Dios mediante esa palabra bendita y absoluta nos dice. Es decir, Dios nos habla básicamente por su palabra. Séptimo, debemos aprender a descansar en las promesas de Dios y basta. Dios ha prometido cosas extraordinarias que se cumplen cada día sin importar lo que esté sucediendo en la tierra y sin importar lo que esté sucediendo en nuestros corazones. Su palabra es fiel, su palabra es absoluta, su palabra siempre se cumple. Por eso, quien desea aprender a oír la voz de Dios debe descansar en su palabra, en su promesa y esperar en ella. Aunque no escuchemos nada, aunque todo esté en silencio o aunque haya un gran alboroto, no importa, sus promesas siempre han de cumplirse. Octavo, entender la soberanía de Dios. Entender que la soberanía de Dios no depende si sentimos algo o no, si vemos algo o no. Por ejemplo, cuando Elías estaba ya en la cueva, que estaba huyendo tras la persecución de Jezabel, Dios llama a Elías y dice que Elías, estando en la cueva, 1 Reyes 19, sintió un viento fortísimo y un terremoto fuera de serie, un fuego abrasador y un silbo apacible. Elías trató de buscar a Dios en el viento, pero Dios no estaba en el viento. Trató de buscar a Dios en el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Trató de buscar al Señor, de oír la voz de Dios en el fuego, pero la voz de Dios no estaba en el fuego. La voz de Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Allí estaba la voz del Señor. No estaba en el estruendo, no estaba en lo que parecía ser
fuera de serie y extraordinario. Allí en la sencillez, ahí estaba la voz de Dios. Y noveno, disponer el corazón para buscarlo y disponerlo de tal manera que podamos no parar hasta conocer lo que Dios nos está comunicando mediante su palabra. Dios le dijo al profeta Josafat, después de hacerle algunas advertencias a través del profeta Jehú, Dios le dijo que él lo iba a dirigir porque había dispuesto su corazón para buscarle. Entonces ahí está la clave para nosotros aprender a escuchar la voz de Dios. Muchos están buscando la voz de Dios fuera de lo que Él ha establecido, como señalé. Ha establecido un canal para hablarnos, y ese canal es su palabra. No olvidemos que el pastor de la iglesia, de cada creyente, es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo en Juan 16:13 que el Espíritu Santo habría de guiarnos a toda la verdad, que Él sería el consolador allá en aquella oración intercesoria. Y también el Señor lo reafirmó. Y reafirmó el hecho de la importancia de las Sagradas Escrituras en Juan 5:39. La verdad es que la voz de Dios es oída por el creyente en cada ocasión en que escuchamos o nos acercamos a su palabra. Cada vez que abrimos la palabra, cada vez que escuchamos el mensaje, Dios, mediante su palabra, nos está hablando y se está dirigiendo a nuestro corazón. Y tenemos una forma básica de ilustrar esto. Por ejemplo, cuando estamos en un escenario, 100, 200, 300 personas, y alguien trae la palabra auténtica, el mensaje escritural fundamentado en la sana escritura, ese mensaje que fluye en ese grupo indeterminado de personas va a ministrar el mismo mensaje, la misma palabra, va a suplir múltiples requerimientos y múltiples necesidades que tienen las almas allí presentes. Es decir, Dios va a usar su palabra para ministrar a un creyente que tiene una necesidad X. Ese mismo mensaje le suple. Pero otro creyente que tiene una necesidad muy diferente, ese mismo mensaje también le suple. Es cuestión entonces de que los allí presentes, expuestos a la palabra, hayan ido con un corazón dispuesto, en sintonía con el corazón de Dios, un oído espiritual bien afinado para escuchar y para asimilar lo que Dios, mediante ese mensaje común, lo que Dios de manera particular le va a comunicar, le va a señalar, y en qué área ese mismo mensaje le va a edificar. Es decir, que los que dicen que nunca han escuchado la voz de Dios o que Dios nunca les ha hablado, es porque nunca se han acercado a la palabra con el espíritu y con la intención de que Dios hable a sus vidas o de percibir lo que Dios debe comunicar a sus vidas. Claro que buscar y oír la voluntad del Señor mediante el uso de la palabra poderosa, eso tiene un precio. Tiene un precio. Y el punto es que cuando nos acercamos a la palabra cortante, es más cortante que toda espada de doble filo, vamos a tener que hablar con el Señor, no solamente de nuestra necesidad o curiosidad, sino que vamos a tener que hablar con el Señor de asuntos pecaminosos de nuestras vidas. Por ejemplo, el profeta Isaías, en aquella
tremenda experiencia de su llamado, cuando él se ve frente a la majestad del Señor, él proclama y dice ante el Señor: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, he visto al Señor, he visto al Salvador, al soberano. Y Pedro, en aquella pesca milagrosa, según Lucas 5:8, una vez que sintió que estaba delante del Todopoderoso, le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, hermanos, una vez que nosotros estamos frente a la soberanía de Dios, lo primero que la palabra va a generar en nosotros, el Espíritu Santo, es el sentir en cuanto a la necesidad de confesar nuestros pecados. Entonces muchos fallan tratando de oír la voz de Dios más allá de la Escritura, fuera del contexto de la Escritura, porque precisamente si se acercan a Dios, si buscan oír su voz mediante la palabra, mediante la guía del Espíritu Santo, entonces van a tener que hablar de cosas que quizás no quieren presentar ante el Señor o confesar delante del Señor. Es por ello entonces que muchas veces, al no prestar atención a la voz del Señor que viene mediante su palabra, entonces se exponen a tratar de oír la voz de Dios en fuentes extrañas, en altares extraños, en fuego extraños, es decir, fuera del ámbito escritural. Se exponen a los falsos profetas, que dice la Escritura que para estos tiempos finales, una de las características, de las señales para estos días será la abundancia de falsos profetas tratando de cazar víctimas con sus enseñanzas malignas. Están los visionarios, aquella gente que están viendo visiones hasta en las hojas de los palos. Están los falsos apóstoles. Están los manipuladores. Están aquellos y aquellas que operan bajo el engaño. Entonces, son vidas engañadas y por lo tanto siguen engañando a otros. Están los soñadores, los que siempre están soñando cosas nuevas y tratando de mostrar cosas nuevas. Están dentro de ese ámbito aquellos que son impostores, aquellos que desconocen la Escritura y comienzan a hablar y a comunicar experiencias que no tienen ningún fundamento bíblico, que contradicen la sana enseñanza. E inclusive muchas veces hasta personas con problemas emocionales andan por ahí anunciando novedades y anunciando cosas nuevas, cuando la Escritura no nos manda a buscar nada que no cuadre con las enseñanzas fundamentales. No olvidemos lo que señalaba, que en el Antiguo Testamento la calidad del profeta como enviado del Señor estaba determinado por el hecho de que su predicación se ajustara a los fundamentos bíblicos establecidos por otros profetas y que lo anunciado se cumpliera de manera fiel. Y entonces en nuestros días andan mucha gente buscando brillar con mensajes novedosos que muchas veces lo que llevan es terror por todos lados, traumas y pánicos. Y precisamente cuando acontecen hechos extraordinarios en nuestro mundo, en nuestro país como tal, estos se activan. Una vez que cesan estos hechos extraordinarios, se acaban los visionarios, se acaban los soñadores, todo esto se acaba. Pero una vez que emerge algún evento extraordinario, ya sea producto de la naturaleza o producto de una acción directa del Señor, o producto o provocado
por el hombre mismo, aparecen inmediatamente los soñadores y los visionarios, falsos profetas, comunicando mensajes y comunicando cosas extrañas que distraen por completo las vidas a los hombres y mujeres que no están fundamentados en la palabra y que quieren oír cosas más allá de la Escritura. El apóstol Pedro nos advierte, segunda carta, capítulo 2, que para estos días, y dice textualmente, que hubo en el pasado falsos profetas entre el pueblo y que lo habrá, dice Pedro a la iglesia, lo habrá entre ustedes. Estos falsos profetas van a introducirse de manera encubierta y van a colocar allí herejías destructivas. Negarán al propio Señor, negarán la palabra, lo negarán todo. Estarán fundamentados en la avaricia, en la mercadería, en usar palabras fingidas, cosas falsas, parafraseando a Pedro, para inducir a las almas sedientas, engañarlas. También Jeremías nos dice, capítulo 23, verso 32, y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. De igual forma, Jeremías 23:16 dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Esa es la advertencia de la palabra de Dios. Y en estos días finales y proféticos andan tanta gente con mensajes extraños, atemorizando. Y como la gente tiene comezón de oír, como dice 2 Timoteo 4:3-4, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, tanta gente que hay por ahí que andan con esa comezón de oír cosas nuevas, inclusive hermanos de todas las congregaciones, dice el texto que estos hermanos apartarán de la verdad el oído y se van a volver a esas fábulas, a todos esos cuentos fantasiosos que andan por ahí. Estamos en tiempo realmente en que debemos afinar el corazón y el oído. Nuestro rol como creyentes, como cristianos, como anunciadores de la palabra, de ninguna manera debemos desvirtuarlo ni dejarlo a un lado. Dios nos ha llamado a ser anunciadores como profetas para estos tiempos. En el Antiguo Testamento, como señalé, el ministerio profético estaba bien establecido. En el Nuevo Testamento, la misión del profeta gira en torno a comunicar la palabra de Dios, anunciar la palabra escrita. Nada nuevo, nada que contradiga la propia escritura, nada que se salga del contexto de la palabra. La labor nuestra como profeta del Nuevo Testamento gira en torno, recalco, a anunciar, a comunicar el mensaje de la escritura. Por ello entonces, si queremos oír la voz de Dios, entonces entremos en la escritura y dejemos que Dios nos hable. Pongámonos en la condición espiritual y emocional para oír su voz, oír la voz de la palabra escrita, no para oír
cosas extrañas, de mensajes extraños, que lo que hacen es apartar de la verdad el oído y nos convierten en seguidores de fábulas y de cuentos. Penosamente, en estos tiempos finales, como abundan esos soñadores y visionarios, infinidad de gente, de creyentes, por todos lados andan bajo terror. Cada vez que viene un fabulador de estos con una historieta, la gente se coloca en una posición de miedo. Y es precisamente por el hecho de que no están fundamentados en la verdad plena. Quien está fundamentado en la verdad plena, nadie lo mueve de esa verdad. Como Pablo le dijo a los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 2, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, nada debe de mover su confianza, su arraigo en la palabra y en la sana doctrina. No importa que venga un falso profeta y traiga mensajes novedosos y haga cosas extraordinarias delante de ustedes. Pablo dice: no se dejen mover con facilidad, fundamentense en la escritura. Cualquier cosa que ustedes oigan o vean, pregúntense si eso cuadra con las enseñanzas fundamentales de la palabra. Pesen los espíritus, como dice la escritura. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Porque muchos profetas, falsos profetas, han salido por el mundo. Prueben los espíritus. No se dejen confundir con facilidad, ni se dejen engañar. Si usted desea aprender a oír la voz auténtica del Señor, la palabra inspirada, entonces dispóngase a hacerlo. Y para ello, sencillamente acepte el hecho de que en esta nueva realidad de la gracia, todos los creyentes somos profetas, todos somos sacerdotes, todos somos mediadores, en el sentido de que ya no le corresponde a una persona el privilegio de accesar a la voluntad soberana de Dios, a su bendita presencia. Todos podemos entrar a la presencia del Señor, todos podemos orar, todos podemos ministrar según el orden establecido en la propia Escritura. Dios dio dones a los hombres, y esos dones tienen funciones y tienen razón de ser, es para que nos edifiquemos los unos a los otros. Entonces, es un privilegio que todos los creyentes deben compartirlo, y usted es uno de ellos. Usted es un hombre, una mujer privilegiada, dotada o dotado por el Señor de dones. Busca al Señor de todo corazón. Si quiere oír su voz, dígale al Señor en oración que usted desea oírle. Esté atento a su palabra y nada más que a su palabra. Olvídese de los ruidos, olvídese de los terremotos que ocurren a su alrededor, para tomar en consideración la experiencia de Elías, que fue una experiencia muy personal y muy única. Olvídese de lo que acontece, de lo que suena, de los ruidos, y concéntrese en lo que Dios tiene que decirle mediante la palabra. No crea que necesita mediadores, como muchos hermanos que están siempre esperando que venga la voz de Dios, que venga de un hermano que esté en Europa, o que esté en Estados Unidos, o que está en una provincia distanciada, esperando que esa persona nos traiga el mensaje. No, el mensaje está bien cerca de usted. Está ahí, está en la palabra, está en su corazón. No necesita mediadores ni tampoco interlocutores. Dios tampoco los necesita, ni los está buscando, ni los está usando. Confía, solamente confía, porque Dios habla hoy también. Y aunque tú dices que Dios nunca te ha hablado,
Ciertamente Dios te habla a cada instante y en cada momento, en cada situación particular. Cada vez que tú estás sumergido o sumergida en un momento de crisis y tú recuerdas un texto de la Biblia o una promesa de la Biblia que tú sientes que te vivificas, Dios es que lo está haciendo. Dios está hablando a tu vida. Cuando tú vas a una reunión de creyentes de la iglesia y tú llegas allí cabizbajo, sobrecargado, con dudas, con problemas, después de quizás un día de mucho ajetreo, o quizás porque está lidiando con un problema muy serio, y allí tú te dispones y oyes la palabra de Dios y adora al Señor, y tú sales de allí restaurado. ¿Quién lo hizo? Dios mediante su palabra. Dios habló a tu vida. Cuando está en perturbación y llama a un hermano y te saluda y te pregunta cómo estás y te da una cita de la palabra sin ninguna pretensión, y tú escuchas esa cita y tú lees ese verso y tú sientes paz en tu corazón, Dios está hablando a tu vida. Aunque tú no escuches nada de lo que tú andas buscando, Dios siempre te está recordando que Él está ahí y que Él está contigo, porque su voz recorre toda la tierra. No esperes oír su voz de tal manera que los acontecimientos sean fuera de serie. No, en quietud, en tranquilidad, en tu misma cama, en tu mismo escenario, allí Dios va a llevar el descanso y va a llevar la tranquilidad a tu corazón mediante la bendición de la palabra. Así que tú puedes oír la voz de Dios. Y tú la escuchas a cada rato porque Dios habla. El problema es que quizás tus prejuicios o tus profundas preocupaciones o tu visión o la enseñanza que tú has conocido, quizás nada de eso te permite ser sensible y ver que Dios sí está a tu lado. Él está bien cerca de nosotros y Él te recuerda mediante la propia palabra: clama a mí y yo te responderé. Entonces es cuestión de buscar su presencia, de estar atento a su palabra real, cerrar los oídos a los ruidos religiosos que circulan hoy por todos los medios, por la internet, por los programas de radio, gente hablando todo tipo de sandeces que lo que llevan es confusión a los corazones. Ve a la presencia de Dios, arrodíllate delante de Él, si es preciso, pídele discernimiento y sabiduría, pídele que ponga paz en tu corazón, y a partir de allí comienza a experimentar el hecho de oír la voz del Señor, que llega de manera constante a tu corazón. Que el Señor te bendiga con su paz, con su presencia, con su palabra. Su palabra moldea nuestras vidas, su palabra es poderosa. Que el Señor te guarde y te encamine en todas tus situaciones particulares. Dios es bueno todo el tiempo. Amén.